seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un tema también muy importante y tiene que ver con los derechos humanos. Pero en este momento estoy hablando de países que de una u de otra manera en este momento supuestamente están en conflicto o tienen que ver con conflictos. Y es referente a Turquía. Pero todos sabemos que Turquía, obviamente, Turquía está envuelto, o de una o de otra manera está envuelto un poco en esta guerra civil siria de la que diariamente miramos noticias, tal vez algunas muy atroces, tal vez algunas con un poco más de aliciente, o como ustedes quieran mirarla, pero la guerra civil siria continúa. Sin embargo, la Unión Europea, y estoy hablando, ¿ok? Turquía, no olvidemos que Turquía es la llave de Estados Unidos, Francia e Inglaterra en esta región. Y ha sido a través de Turquía que Turquía o su presidente Tayyip Erdogan ha sido manipulado y obviamente es el que más ha apoyado la incursión de estos grupos subversivos al territorio sirio. ¿Ok? Estoy hablando de un aliado de Estados Unidos. Pero fíjense lo hipócrita precisamente de todo esto. ¿Ok? Resulta que la comunidad europea, ¿ok? Y específicamente la Corte de la Comunidad Europea asegura o tiene en su archivo más de 16,000 casos de abusos en Turquía. Y cuando hablo de abusos estoy hablando de violaciones a los derechos humanos, ¿ok? De Turquía. Y donde obviamente el más perjudicado de esto es Tayyip Erdogan. Estoy hablando de su presidente. ¿Por qué? Porque desde el 2002 es el presidente de Turquía. Y esto obviamente lo hace responsable por lo menos en un 90% de todos estos abusos que son o que se han sometido en la Corte Europea. Pero fíjense lo curioso. Ahora, yo me pregunto, y yo le pregunto a todos aquellos que de una u otra manera no miran las noticias o que no entienden cómo esto está funcionando. La pregunta es, o quiero que a ustedes mismos analicen y piensen, ¿cómo es posible que haya 16,000 casos de abusos o en contra de los derechos humanos en este país, y dónde está precisamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia ahora para imponer sanciones o para exigirle al gobierno claridad o de alguna de otra manera imponerle sanciones económicas o inclusive pedir o intervenir militarmente o exigir o de una manera política? ¿Cómo podría decirlo yo? Digamos que lo que han hecho con Siria, de una de otra manera, o con Irán, imponerle sanciones económicas hasta que cambie su régimen o hasta que las cosas se aclaren o cosas así. O sea, y aquí estoy hablando, aunque parece un poco sarcástico, obviamente, porque esto es sarcástico. De cualquier manera estoy siendo sarcástico porque obviamente si estamos viendo que este país y la comunidad europea asegura que es Turquía el número uno en esta región en violación a los derechos humanos, ¿ok? El número uno, ¿ok? ¿Y por qué Estados Unidos siempre criticó al gobierno de Bashar al-Assad? Y supuestamente lo que está sucediendo en Siria tiene que ver precisamente con todas esas violaciones a los derechos humanos a las que supuestamente Bashar al-Assad o su ejército ha sido responsable. Y para esto sí han creado toda una especie de conflictos, inclusive apoyando grupos terroristas como Al-Qaeda, el mismo Estados Unidos acusando a Irán de apoyar a los dos, a las dos personas que fueron, obviamente, que fueron detenidas en Canadá, y que iban a llevar un atentado en contra de una vía férrea que llevaría o que viene precisamente de Toronto a Nueva York. Pero supuestamente fueron encarcelados o fueron detenidos por esta caballería royal de Canadá y supuestamente tienen links con Al-Qaeda y estos links vienen de Irán. Ahora quieren acusar a Irán de estos hechos cuando no tienen absolutamente ni han presentado ningún tipo de prueba y es ridícula las pruebas que presenten porque esto es absurdo y sin embargo Estados Unidos, Francia e Inglaterra sí están apoyando a los grupos terroristas en Siria y todos lo sabemos ya también a través de muchos medios de comunicación, aunque la mayoría trata de no decirlo, pero de cualquier manera ya todos lo sabemos. Sin embargo,
Ahora, estoy hablando de Turquía, ¿verdad? Dicen, ¿por qué me quité un poquito? Porque tiene que ver con esto. Porque estoy hablando de que a Irán y a Siria siempre se les ha acusado de ser países que no respetan los derechos humanos y en base a esto les han impuesto sanciones económicas y políticas muy severas. Y ahora, me pregunto, ¿van a hacer lo mismo con Tayyip Erdogan o con Turquía? ¿Y saben qué? Ahora sí, es mi punto de vista. Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque Turquía es una pieza clave para Estados Unidos. Turquía es la llave precisamente para poder entrar militarmente a Siria. No Israel, porque si Israel se presta, obviamente esto caería en un conflicto con otras naciones de la región, entonces tienen que utilizar a Turquía. Y Turquía, obviamente, por ser un aliado de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra, lo que diga la Corte Europea, o las estadísticas, o estos complaints en contra de este régimen de Tayyip Erdogan, otro dictador, aquí sí, es lo que les he dicho siempre. Desafortunadamente, cuando son dictadores, pero que de una u otra manera están con la geopolítica de Francia, Inglaterra, Estados Unidos o de los países europeos, no hay criticismo y no hay noticias. Prefieren pedirle a las cadenas corporativas de noticias que no digan nada, que se callen o que la noticia jamás sea dada a conocer al público. ¿Por qué? Porque es nuestro aliado. ¿Por qué? Aunque es un dictador, es nuestro aliado. O sea, que los derechos humanos te importan un comino, o sea que ni te importan los derechos humanos, ni te importa la gente que muere, ni te importa nada, o sea que eres hipócrita porque únicamente acusas a aquellos países de las violaciones de los derechos humanos cuando no están de acuerdo contigo, pero cuando están de acuerdo contigo pueden matar, pueden hacer cualquier tipo de atrocidades o realizar cualquier tipo de atrocidades y ahí estás de acuerdo. Y estoy hablando precisamente de Turquía. Y estoy hablando, en esto también viene Bahrein y la familia Al-Khalifa, ¿ok? Donde también vemos que también les había expuesto que ahora el gobierno de Bahrein no ha permitido los viajes de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente del Departamento de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no quiere que se den cuenta de las atrocidades que ha cometido y obviamente impuso un bloqueo a la Organización de las Naciones Unidas y no les permite viajar. Y este es otro aliado, ¿de quién? De Europa y Estados Unidos. O sea, come on, despierten, vean la realidad, hagan las cosas como son. Por lo menos, si no nos dan las noticias, por lo menos, que no digan, eres un ignorante porque no sabes lo que está pasando. Por lo menos, hay que saber que todo lo que miras a tu alrededor es hipocresía. Y que aquellos gobiernos que más proclaman libertades son los que menos, son a los que menos les interesa la libertad. Aquellos países que proclaman que supuestamente tienen democracia, son a los que menos les interesa la democracia. Aquellos que dicen que buscan que el mundo tenga libertad de expresión son los que están ahorita, los que menos les importa la libertad de expresión, porque precisamente el Senado de Estados Unidos sigue y sigue y sigue con CISPA, ¿ok? Esta ley que quieren de una u otra manera pasar para poder regular el Internet, para poder meter mano en el Internet y no, obviamente, eliminar a todos aquellos que como yo y como cientos y miles están exponiendo la verdad, una verdad que al gobierno no le gusta, también sean eliminados del Internet. O simple y sencillamente también sean acusados de cualquier otro tipo de cosa para eliminarlos del Internet y decir, hay que quitar a aquellos que hablan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque están diciendo la verdad. Y la verdad no nos conviene que la sepa el público. Es simple, amigos. Ese es el problema. Se necesita despertar. Si no despertamos tarde o temprano, vamos a ser títeres de estos gobiernos. Amigos, espero que les guste. Nos vemos a la próxima. Gracias.